Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el gran gusto de contar con la presencia de un invitado de lujo. Él es Janitzio Villamar. Em, Él nació en la Ciudad de México en 1969, estudió letras clásicas en la UNAM, ha dirigido, pertenecido a consejos editoriales y ha sido dictaminador de revistas literarias y editoriales. Fue corresponsal de la revista Sinalefa, Estados Unidos, embajador cultural de la Fundación Max Aub, España, en México, tesorero de la Organización Universal de Editores de Prensa AC y jurado en premios literarios. Ha hecho traducciones del griego, latín, francés, ruso e inglés. Ha publicado muchas plaquettes en antologías, revistas literarias, periódicos, webs y 28 libros de su autoría. Entre ellos este que tenemos aquí, Berraco, Canto a la Belleza. Y bueno, hoy nos va a estar hablando de parte de esa trayectoria que tiene y de su amor por el arte. Pues antes que nada agradecerte, Janitzio, que hayas aceptado esta cordial invitación. Tuve el gusto de conocerte gracias a Edna Ramírez, entonces también agradecerle a ella porque pues hizo posible también esto, esta entrevista de hoy. Y bueno, pues también a ti por aceptar y por darnos un poco de tu tiempo en este viernes. Buenas tardes, muchas gracias Ana Berta y a Letras a Contraluz y claro, a Edna. Sí, también. Eh, y bueno, vamos a empezar con la pregunta que ya es de cajón aquí en este espacio literario, cultural, que es, ¿qué te motivó a estudiar letras clásicas? ¿Qué significa para ti la literatura? ¿Y por qué consideras que el lenguaje poético sigue tan vivo incluso en estas épocas de la vida, donde a veces pareciera muy complicado que la palabra poética pueda tocar los corazones y sin embargo lo sigue haciendo? Te cedo la palabra. Gracias. Bueno, pues son muchas preguntas. Empezaré por qué estudié letras clásicas. Yo quería escribir. Eso es lo que quería hacer desde muy chiquito. Me enseñaron a leer muy pronto porque mis papás eran maestros de primaria inicialmente, pero bueno, mi mamá luego les siguió hasta doctorado y quién sabe cuánta cosa de matemáticas. Pero pues esa fue la base. Entonces yo quería escribir. Nos leía mi mamá también mucho y cosas a veces un poco complejas, viendo en perspectiva. Entonces pues yo quise escribir. Me nació escribir con escuchar tantas cosas, ¿no? De la lectura. Y consideré que lo que más se necesitaba era cultura. Y la base de la cultura occidental, pues son los clásicos grecolatinos. Por eso elegí clásicas en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Esa creo que responde la primera. Ahora tomaré la última, que es, pues, ¿por qué está vivo todavía todo esto? Yo creo que la literatura en general, no solo la poesía, es mucho sentimiento. Obviamente aflora en la poesía, se siente en la poesía, es muy claro para todo mundo, para los lectores, para los que escriben poesía, pues que es mucho sentimiento. Y eso es, pues creo que la base de por qué pues no podemos dejar la poesía, porque es sentimiento y sentimientos pues seguimos teniendo. Es una constante que seguimos sintiendo amor, que seguimos sintiendo incluso odio, que seguimos sintiendo pues mil cosas diferentes, ¿no? Y en muchos grados diferentes. Entonces creo que eso es a lo que responde la poesía básicamente, el hecho de que siga habiendo poesía. No sé, creo que olvidé alguna de las otras preguntas. No, 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 ya casi queda todo, nada más falta una. Ujú. ¿Por qué sigue siendo importante la literatura? ¿Qué significa para ti en tu vida la literatura? ¿De qué manera te ha salvado o te ha ayudado a
a abrir tu percepción del mundo? Bueno, la literatura significa para mí leer. Antes que escribir significa leer. Y yo, pues me he puesto a leer de todo. Eso también es el mundo grecolatino, porque el mundo grecolatino no solamente son los poetas, como podríamos decir Safo o Anacreonte, o entre los romanos Catulo, Virgilio, Ovidio, Horacio, ¿no? Sino es también la filosofía, es también la historia, es también un cúmulo muy grande de cosas. Y pues eso es lo que me ha hecho la literatura. O sea, me ha abierto el campo en muchas cosas, no solamente en la literatura de recreación, lo voy a llamar de esta manera, sino en todo lo que está escrito. Y eso es lo que pues me abre el mundo, me llena de perspectivas, me enriquece de muchas maneras. Entre los principales escritores y escritoras del siglo XX, siglo XXI que te han marcado, ¿quiénes podrían ser y por qué precisamente esos intelectuales en específico? Claro. Pues yo soy muy dado a la ciencia ficción, la fantasía, el terror, y en poesía, pues un poco latinoamericano, más en español que en otras lenguas. Obviamente que sí lo leo, pero pues son muy, muy antiguos ya, ¿no? Los grecolatinos son muy antiguos, entonces ya no entra dentro de este siglo XX, XXI. Dentro del siglo XX, pues obviamente en ciencia ficción, pues hay como 5 o 6 autores que son muy importantes para mí, que es desde Ray Bradbury, Arthur C. Clarke, Jack Vance, que en realidad se llamaba John Holbrook Vance, Alfred Elton Van Vogt, que no es muy conocido en México. También es muy importante Úrsula K. Le Guin. Creo que incluso Úrsula K. Le Guin, yo diría, es de los últimos que ha habido de ciencia ficción, es la genio indiscutible de la ciencia ficción y la fantasía. A ese grado la catalogaría yo. Y pues, no sé, hay otro grupo de autores ya no tan importantes, pero pues que también tienen en mí repercusión. Y bueno, de terror, claro, hay autores también importantes, desde Ramsey Campbell, por ejemplo, y un poco con Stephen King, aunque no me gusta tanto la manera de escribir de él, pero me apasiona pues la manera en que hace las cosas, ¿no? La manera en que escribe. Tendríamos, no sé, para que sean más modernos, Psicosis, el Robert Bloch, que es otro autor pues del siglo XX, que también sería importante. Y en fin, una cierta cantidad, otros son un poquito más antiguos, quizá Lovecraft, que es pues principios del siglo XX y entraría de esa manera pues, todavía en el siglo XX, ¿no? Y de fantasía, bueno, Úrsula K. Le Guin, obviamente, pero hay otras autoras, sobre todo mujeres, en fantasía hay muchas mujeres excelentes, como Anne McCaffrey, que escribe una serie de dragones pues, de fantasía, hay una pentalogía de dragones escrita por Anne McCaffrey. Y en fin, o sea, hay muchas mujeres, pero de fantasía sobre todo, hasta el Dragonlance. Y de poesía, repito un poco lo que me leían a mí, lo que me recitaban, porque había una tradición familiar de aprenderse las cosas de memoria, desde mi abuelo materno y luego mi mamá. Entonces nos recitaban un poco Rubén Darío, que si ya es siglo XIX, XX todavía, pero había Nicolás Guillén, había Federico García Lorca, había un poco menos Sor Juana, que no es dentro de estos siglos, pero bueno, es importante para mí. Y no sé, César Vallejo todavía entra en este grupo y no sé, quizá Neruda en algún momento, no todo Neruda, pero algunas cosas en particular de Neruda. Entonces, ¿te sabes poemas de memoria de algunos de estos autores?
Sí, sobre todo fragmentos, no tanto completos. Me sé más completos de los grecolatinos, que es lo que sí me tuve que aprender de memoria. Ok, ¿qué te parece si empezamos con eso, compartiéndonos algo de alguno de ellos, ya sea de los grecolatinos o de Sor Juana o de García Lorca, y ya Sí, después nos vamos con tu obra poética, porque por aquí tengo precisamente de Berraco Canto a la Belleza, el séptimo poema, donde también está la intertextualidad con Sor claro, Juana. claro. Entonces, ahí ligado un poco a lo que nos vienes comentando, como Ujú, todas esas lecturas pues siempre van a estar allí visibles y latentes dentro de nuestra obra, lo queramos o no lo queramos. claro, Em, bueno, me gustaría que una vez que termines me permitas leer este poema, el séptimo, claro, y por favor. te cedo nuevamente la palabra. Gracias. Sí, de Catulo, que es el autor del que hice mi tesis de licenciatura, la traducción del latín al español. Hay un dístico muy famoso que dice Odi et amo, quare it faciam fortasse requiris nescio sed fieri sentio et excrucior. Y traducido al español dice odio y amo. ¿Por qué lo hago? ¿Acaso preguntas? No lo sé, pero siento que lo hago y me atormento. Precioso, precioso. Gracias. Y bueno, ahorita también por favor ten a la mano algo tú para que nos lo compartas en voz propia. Y mientras tanto te comparto el comentario que deja Jorge Guadalupe Arzate, quien dice saludos para el poeta Janitzio Villamar. Em, Saludos, y, Jorge. y bueno, agradecerle también que ya antes nos acompañó en tertulia, entonces les invitamos a que también lo vean. Vamos al séptimo poema de Janitzio Villamar, Berraco Canto a la Belleza. Ve del cielo la ilusión. Somos poesía acumulada en el acantilado que al infierno lo precede. Somos acantilado al borde de la poesía que al infierno precede. Somos infierno que poetiza el borde del acantilado. Precedimos la hoja que lenta se desliza sobre nuestros cuellos. Guillotina de verde acero, guillotina de acero verde. Ilusión del cielo verde que decanta, ilusión del cielo, el verde y solo el verde, el color de la ceniza, el color del fango, el color de la mirada, infierno y acantilado, cadáver, polvo, sombra, nada. No somos ilusión, podemos mantener la ilusión ante los ojos el ojo y sus atributos, ante el ojo, mecanismos de verde cepa. La transparencia encierra en la pupila la transformación al verde, sin verde guillotina, sin verde acantilado, sin verde el infierno, las llamas sobre el cuerpo y solo llamas, la piel no se transfigura, la cera líquida en ella cae, arde el cuerpo en silencio, sin fuego ni llamarada, el cuerpo arde sin verde, el cuerpo arde sin piel arde, no hay cuerpo, no hay la más mínima percepción, el cielo en verde vive, el cielo y sus paraísos verdes son, el cielo no verde sacrifica, el cielo mata cadáveres de no verde en la mirada. El cadáver es cadáver si verde no contiene, si no mira verde. Su nombre carece de sentido, su nombre imita la búsqueda eterna del sacrificio, racismo que decanta, berraco soy. Pues ya Gracias. empezamos bastante intenso con este poema. Por favor, háblanos de este libro, Cómo nace Berraco Canto a la Belleza, y en específico este poema que he leído y que tiene bastante intertextualidad, no solo con Sor Juana. Entonces, adelante, háblanos de ello. Claro, me pones un dilema. Este libro yo lo he mencionado en las presentaciones que son recientes porque es un libro reciente. Es un libro ya de hace tiempo. El libro se puede fechar muy fácilmente porque pues tengo una hija que tiene 17 años y esto es pues de la relación con su madre. Y es toda la cuestión discriminatoria que yo sufrí por no tener los ojos verdes. Por eso menciona el verde. Esta persona, no voy a decir los nombres obviamente, esta persona decía que solamente los hombres de ojos verdes son guapos, que solamente los hombres de ojos verdes son inteligentes, que solamente los hombres de ojos verdes son exitosos y tienen dinero.
Todos los demás somos basura. Por eso el berraco, ¿no? Es decir, todos los demás somos un puerco. Y es pues el contraste. Y de esto habla, de la discriminación, hasta lo dice, ¿no? En alguno de los versos. Ese es el tema. Ahora, de estos libros que vas conformando, ¿qué te ha dejado la experiencia poética? ¿Cómo has visto esa evolución en tu voz? ¿Y qué mensajes buscas dejar en los lectores, en los escuchas? Porque también has participado en varios eventos, entonces háblanos al respecto de ello. ¿Qué es la magia que se produce? ¿Cuál es la magia que se produce cuando se está en el escenario, se comparte el poema y puedes notar la percepción que tiene cada una de las personas que están allí presentes y cómo lo viven contigo? Muy bien. La evolución primero, pues la evolución ha sido en 2 puntos, creo yo. Una, siempre busqué equivalencia como musical. A mí me gusta, como a la inmensa mayoría, la música, pero en otro grado. Me refiero a que entre las opciones que yo elegí para estudiar, una de ellas era letras clásicas, era la primera, pero las otras, como nos clasifican en el CCH, eran piano y biología. Y bueno, yo tocaba el piano en la época en que elegí piano como otra de las opciones. Yo tocaba 4 horas al día el piano. Y esto me dio una sensación, una experiencia musical muy fuerte. No solamente porque yo lo tocara. Mi papá estudió en el Conservatorio Nacional de Música, estudió guitarra clásica y ponía música constante. Entonces, yo tenía una percepción sonora muy fuerte y esa es una de las búsquedas que tengo constantes, ir hacia la música y creo que es hacia donde ha progresado mucho mi poesía y también la prosa, nada más que es muy notorio en la poesía y en la prosa quizá no tanto. Entonces, esta es una. La otra perspectiva es precisamente en búsqueda de la música, de la musicalidad de la poesía, es distorsionar la lengua, porque el español, lamentablemente para mí, carece de la musicalidad necesaria. Es un poquito áspero. Entonces, he tratado de desestructurar el español. Se le llama deconstrucción. Por eso podrán encontrar que hay infinidad de juegos retóricos, obviamente con letras clásicas lleve mucha retórica, para buscar que el español cuadre más con la sonoridad que yo le quiero dar. No la que existe, no la que no sé qué, ¿no? Simplemente la que yo le quiero dar. Entonces, esto es la parte de la evolución. Ahora, la experiencia en un escenario. Esta es la otra cuestión. Bueno, tengo muchos años en esto. Yo empecé en la primera revista que yo dirigí, tenía yo 14 años. Entonces, pues ya desde ese entonces ya había lecturas, un poquito antes incluso había unas lecturas en la escuela donde estaba. Si yo no sé, oyeron lo que escribía era una escuela experimental, no era una escuela tradicional. Entonces me metieron a los eventos que había de poesía. Cada año, al final del año, se presentaba lo que habían escrito los alumnos y desde la primaria me empezaron a meter a esos eventos, ¿no? Sin yo pedirlo. Entonces me empezaron a meter y pues fue la manera en que me empezaron a foguear, como quien dice. Y esto pues ya se ha acelerado, cada vez pues me toca participar en más eventos. Hay veces que incluso pues ya son muchos eventos. Entonces sí, a veces se me dificulta incluso asistir a todos, ¿no? Tengo que rechazar algunos, ni modo, porque pues no me da el tiempo necesario, ¿no? Entonces, bueno, ya después de pues muchos eventos y en muchos foros diferentes, a lo largo pues de 40 y tantos años,
Entonces, pues, no tengo ya el problema de enfrentarme al público, de tener nervios, de ponerme a leer. Incluso creo que el único problema que a veces me ocurre, pues, es de la vista, porque depende de las luces. A veces las luces están puestas en otra cosa y se les olvida que si uno lee literatura, necesitas luz para leer. Entonces proyectan la luz, pero para que se te vea en la cara, no proyectan la luz para ver el texto. Y ese es un gran problema, ¿no? Que nos ocurre seguido. Entonces, pues hay que estar casi adivinando lo que dice el texto o a ver si se memorizó unos cientos y cientos o miles de textos, ¿no? Entonces, pues es un poquito complicado. Pero bueno, entonces esa experiencia es en parte, pues que ya tengo la práctica y por otro lado, me llevo muchas sorpresas. Una de las últimas es sobre todo con músicos, porque los poetas me dicen algunas cosas, me dicen, me gustó lo que leíste, pero últimamente me ha llevado sorpresa con músicos que me dicen, ellos captan muy bien la sonoridad, de inmediato la captan y me empiezan a decir, es que hay una sonoridad increíble en lo que estás leyendo, en lo que escribes, invariablemente. Eso ya me ocurrió con músicos argentinos, españoles, mexicanos, ¿no? Gente que se dedica a la música lo capta de inmediato, más que los poetas incluso. Entonces, esta es una de las cosas. Y la otra importante, aparte de esto de que los poetas también la captan, es en la última tertulia con Sergio Alarcón, tuvimos una de las personas que, pues, que lamentablemente no le caigo bien y siempre está hablando mal de mí y demás, pero yo le vi la cara mientras estaba leyendo. Y primero, pues no pudo evitarlo, se le abrió la boca y no dejaba, no se le cerraba por nada. Y luego los ojos se le desorbitaron. Y entonces les decía yo que pues nada más le faltó llevarse las manos a la cabeza y mesarse los cabellos, así jalárselos, ¿no? Como quien dice, es lo único que le faltó. Y sí, fue una cosa que me impactó. No tanto por contar que si me odian o me envidian o lo que sea, no importa. Lo más importante es que a mí me impactó la actitud de esta persona, cómo se llevó, cómo abrió la boca, cómo se les orbitaron los ojos de la sorpresa. Eso fue lo que sí me impactó. Siempre las reacciones de los públicos pues son diferentes y en ese sentido me gustaría que también nos hablaras de esta parte cuando tú has estado participando en estos eventos que ya tienes bastante trayectoria por lo que nos cuentas y eso es grandioso porque sí, uno se foguea, quiera o no, se foguea. Y es, bueno, me llamó la atención también que has podido compartir con distintos poetas y con distintos públicos tu obra y cómo cada quien la siente en su interior. En ese sentido, me gustaría que nos pudieras decir algunos tres tips para lograr que el poema cumpla su función de provocar algo en los espectadores o en los lectores, para que también se enfrente el pánico escénico y para que cuando a veces la memoria a lo mejor no nos alcanza para recordar todos nuestros poemas y la luz no nos está beneficiando, ¿qué se puede hacer? Adelante. Bueno, los tips. Tiene uno que confiar en uno mismo. Tiene que confiar en el poema. Creo que si el poema está escrito con lo que yo decía, el sentimiento, estás expresando eso. De hecho, el enfoque que yo manejo dentro de teoría del arte y de estética es comunicativo. Entonces, si lo que estás expresando, lo que quieres comunicar es lo que sentiste en algún momento, por favor, es tuyo. Tú eres el que lo sentiste o tú eres la que lo sentiste y no pasa nada. Es tu sentimiento, no necesita la aprobación de nadie más, porque nadie sintió lo que sentiste tú. Entonces, no hay más. Está bien, no pasa nada. Ese sería una. En cuanto a la luz, bueno, pues ahí está muy difícil porque casi hay que llevar nuestra luz, ¿no? Pero bueno, si no se puede, pues no se puede, ni modo, hay que
hay que acercarse el texto, hay que hacer la letra más grande, no sé, yo ahí sí no podría yo decir gran cosa, ¿no? O improvisar, Claro, literal también, ¿no? Es válido. claro, si puedes, claro. Pero pues el arte, por definición, es único. Así que cada poema es único. Cada cuento, cada novela, cada cuadro, cada pieza musical, si está hecha por la persona, es única. No pasa nada. Es tuya y no nadie más puede ni siquiera eh, ponerte nervioso o cuestionarla en algún sentido porque es única. No pasa nada. Em, bueno, no sé, pero yo sigo sintiendo nervios cada vez que me paro en un escenario. Ujú, Y siento que eso nunca se va. Y es lo que también produce que esa emoción, esa adrenalina, por así decirlo, nos haga dar el 100. Pero me llama la atención que tú dices, yo ya no tengo nervios, o sea, yo voy pues fluyendo con la vida y, y me paro en el escenario y no, no me pongo nervioso, ¿no? En ese aspecto, por eso te pedía un tip al respecto, ujú. para cuando a lo mejor sí seguimos sintiendo los nervios de esa punzadita de, oh, ya me va a tocar pasar, ¿qué hacer? No sé si te quieras añadir algo más o ya con lo que nos dijiste. Bueno, pues creo que hay cosas que hay que evitar. Por ejemplo, no, no recomiendo mucho que tomen agua antes. No vaya a ser que si está prolongado necesites ir al sanitario y entonces sí se pone medio difícil la cosa. O tengan la comida al lado. Quizá algunos necesiten un caramelo o un chicle, ¿no? Porque a veces hay gente que se quita los nervios de esa manera, yo lo he visto. No sé, incluso, pues tienes que buscar la forma en que a ti algo te tranquiliza, escuchar música antes o ponerte a dibujar, aunque sea palitos, bolitas, y pues que eso te tranquilice, porque luego en los eventos literarios, sobre todo de poesía, pues hay que esperar mucho a que te toque a ti. Y ese es otro punto que podría generar nervios, estrés. Y yo diría, bueno, pues distráete de alguna manera, trata de escuchar a los demás. Eso es muy importante. Creo que la experiencia también de los otros, lo que escriben los otros, enriquece mucho. Exactamente. Em, bueno, ahora cuéntanos un poco sobre lo que ha significado para ti ser corresponsal de la revista Sinalefa para Estados Unidos. ¿Qué retos enfrentaste? ¿Qué aprendizajes te dejó diferentes a los que viviste con otras revistas literarias? ¿Qué se Sí, puede hacer de diferente cuando uno es corresponsal? bueno, yo dirigí una revista literaria durante mucho tiempo que se llamaba Equipo Mensajero. Duró 10 años y tuvimos corresponsales en 24 estados de la República y en muchos países diferentes. En esas andábamos cuando me contactó el poeta cubano, de origen cubano, pero que vive en Estados Unidos, Rafael Bordao. Rafael Bordao, persona a la que yo quiero mucho, es un poeta extraordinario que hizo esta revista Sinalefa. Había hecho ya otras anteriores, como por ejemplo una se llamaba Va de Nuez, una anterior que hizo él. Y esta de Sinalefa, él contactó a gente de todo el continente y mandaba la revista a todo el continente. Por eso se hizo, se expandió mucho, ¿no? Esta revista. Y bueno, pues me contactó, me preguntó que si quería ser el corresponsal. Y una de las cosas importantes, pues es que siempre tienes algo que hacer. O sea, no nada más es que te den el membrete de que eres el corresponsal y que te sientas como que, no, yo soy el no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Tienes que trabajar. Siendo el corresponsal, implica, en este caso con Rafael Bordao y con los de equipo mensajero también, conseguir textos y enviárselos a Rafael Bordao. Textos que valieran la pena, mexicanos, porque esa era mi responsabilidad. Digamos, por ejemplo, en alguna ocasión me gustaron los textos de Roxana Elbridge Thomas y la contacté, le pedí autorización para enviar algunos a Sinalefa, me dijo que sí y yo los envié y se publicaron.
Entonces, cuestiones como esas, ¿no? Hay que estar constantemente, pues, con el oído listo para ver qué puede funcionar para la revista y, pues, para engrandecerla, porque no es el punto engrandecerse uno es lo de menos en ese caso. Es engrandecer esta revista, este proyecto, que es lo que realmente, pues, se quiere hacer, ¿no? Porque pertenece uno al proyecto. Y dar a conocer esas otras voces que también Claro. están generando algo en la literatura, en la poesía, en quienes los leen. Y eso es algo muy, muy encomiable. Ahora, como embajador cultural de la Fundación Max Aub, ¿qué te dejó esa experiencia? ¿Y por qué Max Aub en específico? Es grandioso, es un autor que a mí me fascina, pero me gustaría escucharlo de tu voz. Ahí fue un poquito más extraño, porque ahí yo no tenía contacto con la gente de Max Out, de la fundación. Creo que alguna vez vi los premios que organizan y mandé algo. Obviamente no me dieron nada de premios ni nada, ni siquiera las menciones ni nada. Pero el director de la fundación me contactó, Miguel González Sanchís era entonces, y me dijo, oye, vamos a organizar el centenario de Max Au. ¿No quieres tú ser el corresponsal o el embajador cultural en México y organizarlo allá? Y yo dije, ay, pero qué trabajo me ponen, es grande, muy grande. Pero dije, sí, sí quiero, sí lo hago. Y por ahí empezamos. O sea, y por ahí empezamos. O sea, a mí fue como que impactante que a mí me dijeran eso, porque yo no me lo esperaba. Y yo dije, Max Out, pues Max Out, yo he leído poco de Max Out y me puse a leer más de Max Out. Conseguí muchos de los libros de Max Out. Para la fundación hice reseñas. Esto fue algo de lo que más se publicó. Sirven mucho las reseñas de los textos de Max Out porque no hay quien presente los textos de Max Out. Entonces les hice 50 reseñas de 50 libros diferentes y esas se publicaron en todo el mundo. O sea, lo más sorpresivo fue que me encontré mis reseñas, por ejemplo, en Japón. Me encontré en Japón que estaban mis reseñas de los textos de Max Out y yo dije, qué cosas, no sé, nunca me imaginé que fuera a pasar algo así. Y le empecé, nos hicieron unos proyectos como de homenaje y eran poesías en torno a Max Out y otro punto. Una de ellas, por ejemplo, era Max Out y los campos de concentración, Max Out y toda la cuestión de la Guerra Civil Española, Max Out y Cervantes, Max Out y el Che Guevara. Y entonces escribí los textos para la fundación y se los envié a Miguel González Sanchís y los publicaron en la antología. La cuestión es que la fundación realmente es una fundación como en México hay muy pocas, en España hay más, quiero decir, con un poder económico fuerte, entonces ellos sí tienen dinero para publicar, sí tienen dinero para lanzarse a todos lados, para hacer plaquettes, para hacer folletines, para hacer videos, para hacer, en fin, o sea, DVDs, CDs, y los grabaron. Una de las cosas que hicieron muy impactante fue, aparte de las lecturas, y en las lecturas era muy interesante porque hicieron en todas las, no sé, creo que son municipios, ¿no? De España, y había lectores allá españoles, porque no fui yo a España en esa ocasión. Y cada lector escogía uno de los poemas que estaban en la antología y leía el poema. Esto fue con el Che Guevara, sobre todo, Max Aub y el Che Guevara. Y resultó que los lectores escogieron mi poema una y otra vez, casi en todas las lecturas escogieron el mío. Y sí fue muy impactante realmente esta vivencia, ¿no? Cómo me mandaron después todas las folletos en donde estaba publicado una y otra vez, ¿no? Y decía pues los municipios de donde se había leído. Este es el programa y esto fue lo que se incluyó porque el lector escogió, ¿no? Entonces eso sí fue, y luego me mandaron pues el DVD con las grabaciones y, o sea, fue una cosa así como que, pues, qué grandioso, ¿no? O sea, esta gente es muy organizada, muy sistemática y muy bien hecha también,
no solamente lo de sistemático, el que tengan la economía para hacerlo, sino son muy organizados. En fin, es gente pues que yo diría que yo lo respeto mucho, ¿no? Entonces fue mi gran experiencia con ellos. Y bueno, organizamos muchas lecturas para celebrar el centenario en todos los lugares en donde se pudo, no solamente en Ciudad de México, sino también en varios estados. Ahora, ¿qué tal si nos vamos nuevamente a tu obra? Compártenos algo de tu autoría, por favor. Te dejo en diseño individual, pero aquí sigo. Claro. Bueno, uno de los últimos textos que he estado trabajando se llama Quisiera. Este texto, creo yo, refleja mucho lo de la cuestión musical. Casi podría decirse que es una canción, pero por el trabajo retórico, obviamente no lo es y no lo puede ser. Dice: quisiera que mis ojos sin verte te miraran, que mis ojos retardaran la madrugada, en el cielo la solar la luz y de mis ojos el doloroso el despertar. Quisiera que mis dedos no presintieran tu existencia, que mis dedos a la humedad renunciaran, a la humedad mis dedos renunciaran, mis dedos a la humedad. Quisiera que mis labios a disparar aprendieran, las balísticas las palabras que causaran, bellas hermosas en tu pecho las heridas. Quisiera que mis ojos sin verte te miraran, que mis dedos a la culpable humedad renunciaran, que mis labios aprendieran a la tula sombra la burlar. En las cálidas y frías las mañanas, cuando de mis ojos y de mis dedos y de mis labios, los párpados se abran, se levanten, ellos despierten y ten. Cuando entre la inocente la apertura aparece, de nuevo aparece de tu vida la cálida la sombra, la que ni el rumbo lo ensombrece, lo golpea, lo lacera. Quisiera que mis ojos sin verte te miraran, que mis dedos a la humedad mis labios renunciaran, que mis dedos humeantes las palabras dispararan, y el continuo estableciera que no existen sombras o fantasmas, asmas, ni de tu cuerpo sombras, ni de tu la voz los artificios. Quisiera que fueran estos versos, ojos que a mirarte siempre aprendieran, dedos que a sentirte siempre aprendieran, labios que a besarte, arte, siempre aprendieran, siempre. Gracias. Aparte, a mí se me hizo también, yo me imaginé como en un teatro y pudiendo escenificar como si fuera un soliloquio allí y donde de repente Eco estuviera allí presente, ¿no? Con otra voz. No sé, a mí se me figuró así. Ahora, con respecto a la traducción, ¿qué tan difícil te ha resultado traducir del griego, del latín, del francés, ruso e inglés? ¿Qué licencias te has permitido como traductor a la hora de pasar un texto a otro idioma? Y ¿cuál consideras que es el reto mayor que representa el tener a tu cargo un texto y después deconstruirlo, reconstruirlo y que siga conservando la misma esencia? O, o si le prestas más atención al ritmo que debe tener el poema y no tanto a cada una de las palabras, juegas con ese lenguaje, ¿qué haces al respecto? Es muy buena pregunta. Primero, el griego no es el griego monolítico. El griego tiene muchos dialectos. Y esta es una de las grandes dificultades del griego, porque a nosotros nos enseñan, si somos de licenciatura, griego ático, así se conoce, del siglo IV, y párenle de contar. Hay una clase durante un semestre, o había, no lo sé actualmente, que es dialectología. A mí me la dio
pues un traductor especialista en eso que se llamaba Arturo Ramírez Trejo. Arturo Ramírez Trejo era doctor en letras clásicas, pero era genial a la hora de comprender, sobre todo. Su comprensión del griego era impresionante. Él tradujo, por ejemplo, la Poética de Aristóteles, o tradujo a Menandro, o es el que tradujo a Herodoto para la UNAM. Es él, o Galeno, o Luciano de Samosata. Entonces, cada dialecto, cada época del griego es diferente, no es el mismo griego. Esto es algo que tiene que quedar muy claro, porque esa es la gran dificultad si uno se sale del entorno de Atenas de cierto siglo, del siglo clásico, ¿no? Cualquier otro griego es diferente. Lamentablemente o afortunadamente, no lo sé, la diversidad cultural de Grecia, que no era una sola nación, compartían la lengua, pero fuera de eso, pues no más. Bueno, la lengua, algunas tradiciones, cultura, ¿no? Es lo que compartían y por eso se identificaban entre ellos como, pues, helenos más que griegos, ¿no? Pero pues la lengua era muy diferente. Bueno, entonces, traducir a algún autor, en mi caso, yo traduje para la tesis de maestría a Anacreonte. Anacreonte no es del siglo IV, es del siglo VI, o sea, 2 siglos antes de lo que estoy diciendo, del griego que nos enseñaron. Safo, que es otra de las autores que he traducido, es lo mismo, es del siglo VI. Alceo, al que estoy traduciendo en este momento, es también del siglo VI. Entonces esto implica, primero, un desfase en el tiempo con respecto al siglo IV y después es griego de otras zonas. El de Anacreonte es de una zona y el de Alceo y de Safo es de otra diferente. Hay que saber dialectología. Si no sabes el griego de otra época, de otra zona, pues simplemente no vas a poder. Luego, otra cosa que me he enfrentado, y este es uno de los puntos que han manejado mucho para negar que se publiquen las traducciones, es que sigue habiendo investigaciones en torno a la lengua y estas investigaciones llevan a que muchas de las palabras que eran consideradas pues traducibles de una manera ya no se pueden traducir de esa manera. En Safo hay una palabra muy concreta, manzanas. Y las manzanas se ha demostrado actualmente de hace 20 años para acá que no son manzanas. Entonces no podemos traducir manzanas. Y todas las traducciones que de Safo en español traducen manzanas, todas hasta el momento. Resulta que son membrillos, no manzanas. Y manzanas, pues sí, se acercaba mucho a la cuestión bíblica, a la tradición bíblica, y por eso, pues, quizá por eso siguieron traduciendo manzanas, ¿no? Pero no son manzanas. Y este es un ejemplo entre una multiplicidad de palabras, cientos de palabras, que ya no se pueden traducir de esa manera. Entonces hay un diccionario de poetas de estas zonas, de Safo y Alceo, hecho por Elena Rodríguez Somolinos, especialista precisamente en estos poetas lesbios, pues que trae todas las últimas investigaciones que se han hecho y los significados que se le han dado actualmente a las palabras, más cercanos a lo que quisieron decir Safo y Alceo que a lo que dicen las traducciones. Entonces, démonos cuenta de la dimensión de esto, porque las traducciones que hay actualmente no sirven. Hay que hacer nuevas traducciones. Y eso, pues bueno, en la universidad donde trabajo no lo entendieron y la rechazaron y siguen diciendo que hay muchas, ¿no? Cuando, pues bueno, de Anacreonte hay 2 en 1000 años de la lengua española, pero esas son muchas. Y así, ¿no? O sea, tienen muchos prejuicios en torno, u odios quizá, en torno a la lengua griega, a los autores y a mí. Entonces, bueno, eso es una de las cosas, de las grandes dificultades que se encuentra uno. Ahora, hay varias maneras de traducir. Una es la literal, que trata de imitar tal cual, por ejemplo, Rubén Bonifaz Nuño, que era muy a la tradicional,
Esto es, trata incluso de reflejar los acentos. Y la métrica española, la métrica silábico-acentual del español, con, pues quizá rimas, quizá, porque a veces no se presentan, se acerca de alguna manera al ritmo. Tratan de hacer el ritmo con esto. Pero las traducciones de Rubén Bonifaz Nuño son más latín que español. Lamentablemente, para entenderlas, hay que saber más lengua española de lo normal. O sea, para un hablante normal del español, las traducciones de Rubén Bonifaz Nuño no son asequibles. No les entiende. Es un español que le suena rebuscado. No está rebuscado. Es un español muy culto. Tan culto que suena rebuscado. Por eso no es para un lector normal del español, para un lector medio del español. Y es lo que yo busco. La otra se llama equivalencia dinámica. Es decir, no buscamos que tenga la métrica silábico-acentual, sino que la tendencia es a que diga lo que dice el original, más el sentido que la forma. Sin embargo, con mi experiencia poética, yo en efecto, trato de que tengan la noción poética, que tengan la musicalidad del original. Y por lo menos, mientras yo estuve estudiando, los profesores que me daban clases de griego y de latín siempre dijeron que lo tenían. De hecho, alguna de las profesoras, la doctora Carolina Ponce, siempre me decía, tus traducciones van al final, que todos lean primero, porque la tuya es el postre, es tan deliciosa que va al final, por esta sonoridad y el sentido captado de, pues del latín, porque era Catulo, era Ovidio, era Horacio, era Virgilio, eran poetas latinos. Y bueno, con respecto a otras lenguas, el ruso yo llevé mucho tiempo, llevé casi 5 años de ruso en el Instituto de Amistad e Intercambio Cultural México URSAC, así se llamaba entonces, ahora se llama de otra manera. Así que pues aprendí bastante, no llegué al grado, como le llaman ellos, literario, son 3 grados y yo acabé el segundo, empezábamos apenas el tercero cuando pues ya no pude dedicarme a seguir con el ruso y el último era pues literatura rusa y fue lo que ya no pude seguir. Sin embargo, pues con ciertas dificultades porque no puedo hablar fluido completamente el ruso, un poco, pero no completamente, pues sí entiendo, puedo leerlo y buscando algunas palabras en el diccionario, pues sí lo puedo traducir, incluso poesía que es más compleja. El francés también igual llevé francés desde muy chiquito, desde niño me metieron al francés, entonces me acostumbré a la sonoridad del francés, leo francés prácticamente sin problemas, hablo también un poquito, no tampoco así tan fluido porque no lo practico, pero leer sí puedo leer y prácticamente de corrido, sin ningún problema casi. El inglés, bueno, yo no llevé particularmente inglés, pero pues con tanto inglés que hay en nuestro ámbito hispanoamericano, fui aprendiendo y me metí luego a leer autores en inglés, a traducir algunos de ellos. Se publicaron, por ejemplo, traducciones mías de Ezra Pound, de Shakespeare, de Cummings, en fin, entre algunos otros. No, pues excelente, qué maravilloso poder compartir esa literatura de distintas áreas del mundo y que aparte lo hagas más accesible a todo el público, que ese sea tu ideal. Muy, muy bueno. Ya estaremos enterándonos de cómo va esa traducción que estás haciendo ahorita. Y bueno, ya casi para finalizar, compártenos nuevamente algo de tu autoría para que posteriormente hablemos de la última parte de tu semblanza, las plaquettes, antologías, periódicos, webs y los 28 libros de tu autoría más adelantito. Te escuchamos. Gracias.
Voy a leer de Imagínate como besa. Este libro, esta es la portada. Es el número 14. Ha gustado bastante, aunque tengo un canal en YouTube, en los videos no de la misma manera, porque lo que buscan son mis comentarios de los clásicos grecolatinos. Bueno, 14. Yo creo en las abejas, creo. Creo que mi cuerpo es de ellas polen, que en sus vientres llevan de mí el recuerdo, que moro en su interior y lo beso, 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 dentro de ellas beso, sus entrañas beso. Creo en las abejas, en su dulzura la dulzura, en su tierna la ternura. Creo en su largo vuelo, en que de mí el polen esparcen entre ti los labios, que te llevan, dentro de mí te llevan, me llevan, muy, muy dentro de ti, me llevan. Creo en las abejas, yo creo, en su miel y su mélica terneza, en su miel y mélica dulzura. Creo en que desprendo abejas, ya te visitan, de ti ellas liban las abejas, las mis abejas de tu cuerpo y tus labios liban. Creo en tus abejas que de mi cuerpo liban, en su vuelo y su entraña que carga de mí los besos, en las de las abejas, en que tú desprendes las abejas tú, en que tus abejas me visitan, ellas me visitan, de mí el polen toman, de mi cuerpo se alimentan, en las abejas yo creo yo, en su continuo beso. El destino a besar las puso, el destino a besarte, me puso. Soy de ti abeja, de ti la que ronda, la que sobrevuela. Me alimenta tu ternura, de ti la ternura. Me alimenta tu la dulzura. Soy abeja que te ronda, te sobrevuela. Soy abeja que de ti bebe néctar, polen. Abeja que cree en ser abeja. Abeja que en el polen cree en el néctar. Abeja que necesita de ti ser abeja. Abeja que en el destino cree. En las abejas creo, yo en las abejas creo. Gracias. Y bueno, muchas gracias por compartirnos este poema. Y ahora sí, ya para ir terminando, por favor, háblanos de las plaquetas que has formado y estos 28 libros de tu autoría. ¿Qué has buscado en cada uno de ellos? Transmitirle al lector. Y si nos puedes compartir un fragmento de dos más de ellos diferentes de los que nos has leído. Claro, gracias. Bueno, dentro de los 28 libros hay libros de narrativa. De la narrativa hay de poesía y hay de cuento. De novelas he publicado 3. Es una trilogía, son de fantasía y son sobre el colonialismo. Están en contra del colonialismo. Entonces la trilogía nos va llevando para que la gente se dé cuenta del colonialismo y del sufrimiento que provoca. Cómo es algo, pues, repulsivo, repugnante, en fin. Esa es la cuestión. Los cuentos hay en 3 géneros que se han publicado hasta ahorita, porque sí escribo de otros, pero no se han publicado. Se ha publicado de ciencia ficción, de fantasía y de terror, sobre todo de terror. De terror tengo 6 libros publicados, se va a publicar uno más de cuento, porque hacía yo una revista que se llamaba Drácula's Magazine hace muchos años y estaba dedicada solamente al terror. Son todos los textos que se publicaron en Drácula's Magazine, más 2 que están inéditos para completar la colección, ¿no? De 7 libros y cada uno tiene 7. Eran 50 cuentos, pero algunos se publicaron en los de fantasía porque también están relacionados. No son exactamente de terror, sino en medio, entre fantasía y terror. Entonces se añadieron 2 para completar el último volumen de los 7. Los otros pues son una serie de ciencia ficción que es sobre Marte, sobre pues la terraformación de Marte o hacer a Marte a la forma de la Tierra para habitarlo. Y los de fantasía son, bueno, ese uno que se llama algo de dragones, Furia de Dragones, como una película que se llamaba Furia de Titanes. Es un poquito imitando este juego de las palabras de la película. Y los de poesía pues, son muy variados. Ahorita he leído más cuestiones de amor, aunque, bueno, mencionamos lo de la discriminación y efectivamente no solamente hay de eso, hay una tetralogía, estos que están aquí, muchos
estos son de desamor, no son precisamente de amor. Este igual podría ser, se llama Aquí en la Isla. Este es sobre los planetas, por eso se llaman voces distantes. Son las voces que nos hablan desde el espacio, son sobre el sistema solar. Y es una tradición grecolatina también que recupero yo en este libro. Luego hay unos de algo a lo que me he dedicado un tiempo que pues algunas gentes ya lo conocen porque se los menciono mucho, que es a modelar. Es decir, también soy modelo. Y estos hablan de esa experiencia, modelaje 1, 2 y 3. Está el que tú tenías hace rato, Berraco, Canto a la Belleza. Berraco es el de la discriminación, sí, precisamente ese. Y Canto a la Belleza es como la respuesta, es contra los estereotipos de belleza, hablando de que todo puede ser bello, todos podemos ser hermosos, pero no entramos dentro del estereotipo, del canon occidental de belleza que nos quieren imponer los medios de comunicación. Entonces, no entramos siempre, pero bueno, habla de eso, habla de ese punto, que esto es una falacia, ¿no? Total, la belleza y sus estereotipos de belleza. Este, por ejemplo, Casa del Placer, el de Imagínate cómo besa, y otro que se llama Donde todas tus fantasías en realidad son pues de amor. Son 3 textos dedicados a una de las mujeres con que le compartí mucho tiempo. Hay otros, pues son de cuestiones mexicanas, espíritu mexica, pues que quizá este sería uno de los que se podrían compartir algo. España, parte de mí, este cáliz, responde a lo de la Fundación Max Aub en principios, trae los textos que se publicaron con la fundación, pero es un poquito más global, no nada más es Max Aub, sino autores españoles a los que de alguna manera les debo algo. Es el homenaje. Y este de Silencio es un texto dedicado a la muerte de mi abuela materna, por eso se llama así, Silencio. Y bueno, tengo muchos más que no se han publicado, pero que hablan de otros temas también muy variados, no son los únicos temas, hay unos incluso muy lúdicos, muy juguetones. Ya estaremos sabiendo noticias de ellos de que ya por fin salen a la luz. Bueno, pues compártenos entonces del espíritu mexica si quieres, o de Silencio, o de los planetas. También, ahora sí que lo dejamos a tu elección para hacer este cierre. Y rápidamente, antes de que pases a la lectura, redes sociales, tu canal de YouTube, si lo quieres anunciar, y también próximos eventos en los que vas a estar de aquí a diciembre. Gracias. Bueno, el canal de YouTube me buscan Janitzio Villamar y así me encuentran. En redes sociales eliminamos casi todas las redes porque se dedicaron a acosarme, entonces las quitamos. Bueno, luego los eventos, pues hay muchísimos. Se supone que voy a estar en un encuentro de poetas de Zamora, Michoacán, en uno de Hidalgo. Yo organizo un foro nacional de poesía en la UACM, donde trabajo, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Esto también, va a haber un carnaval del terror, porque también organizo con editoriales y autores que se dedican solamente o exclusivamente a terror. Entonces hacemos este evento. Bueno, ahorita está uno en Tabasco, que no pude ir porque pues como tengo cosas de la universidad no pude ir, pero sí les grabé un video, me pidieron que grabara un video y pues de alguna manera estoy participando en él. Y pues hay algunas lecturas más que no recuerdo exactamente en dónde, en qué momento, pero hay más lecturas programadas. Creo que es todo por el momento. De proyectos, y bueno, a finales del año sacar 2 libros de poesía, casi siempre son 2 años de poesía y luego 2 años de narrativa. Entonces ya publicamos este año 2 de poesía, el año pasado, y este año van otros 2 de poesía que se llaman Discriminación, se llama uno, y el otro se llama Violencia de pájaros. Discriminación, el tema queda clarísimo. Violencia de pájaros es contra la corrupción en el sistema judicial mexicano. Y bueno, las plaquettes, yo he publicado muchísimas plaquettes, siempre hemos hecho editoriales, como lo de la revista misma. Esta editorial pues es de un grupo de autores, se llama
pues bueno, no lo dijo. Es una editorial de un grupo de escritores No, y esa pues sí, si quiere díganosla. Editorial Estigia. Ah, okey. Sí, 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 sí. Editorial Estigia y somos un grupo de escritores, es una sociedad de escritores, no es una cuestión así como tan cerrada como otras, y tampoco es un negocio, no se trata de que sea un negocio, se trata simplemente de apoyarnos entre todos para presentar un frente común que todos nos llamamos pues de alguna forma, ¿no? Y es eso, y con eso, pues de la revista que hacíamos, que se llamaba Equipo Mensajero, se quedó una editorial que se llama Editorial Equipo Mensajero y es con la que publicamos las plaquettes. Se sacan, pues casi son como, actualmente son como anticipaciones de lo que se va a publicar en los libros. Está En muy bien. esas tengo pues más de 100 plaquettes publicadas. Ah, muy Y bien. pues bueno, las antologías y eso, pues esto es muchas veces que los compañeros, la gente que yo voy conociendo, me piden un texto para las antologías y pues en la actualidad resulta que pues ya tengo muchas antologías, aparezco en 35 antologías y son antologías de Chile, de Argentina, hay una de Uruguay, hay de Estados Unidos cosas, de Canadá o alguna cosa, de España, en fin, o sea, en muchos lugares, ¿no? Y México, por supuesto. Igual lo de las revistas. Creamos una agencia literaria y la agencia literaria respondía a una cuestión que nos decían mucho, porque eso ha sido mucho lo que nos hemos enfrentado. Nosotros no tenemos un papá que ya se dedicara a eso, ni tenemos todo el dinero del universo, ni un papá político, entonces nos ha costado trabajo, todo. Entonces, pues bueno, siempre nos han dicho que quiénes somos, que nosotros somos unos célebres desconocidos, en fin. Y eso fue, si somos unos célebres desconocidos, vamos a darnos a conocer. Formamos nuestra agencia literaria El Gato Negro, también hay una revista de ese nombre, y mandamos a todas las revistas habidas y por haber en todo el país textos. El resultado fue que prácticamente todas las revistas nos publicaron. Maravilloso. Y qué bueno que sigan en esa labor de ese apoyo, de esa red que han generado y que puedan dar a conocer sus textos, todo lo que están armando desde la cultura y para las personas en general que buscan ese acercamiento a un texto que sea, que conecte con ellos. Entonces, bueno, para terminar, te escuchamos con este poema que nos tienes preparado. Bueno, voy a leer uno que también es un poquito de amor, que se llama Existencia es muy breve. Viene en donde todas tus fantasías se hacen realidad, pero quiero enfatizar uno de los puntos que maneja el texto, porque muchos de los textos manejan muchas metáforas y muchas de las metáforas son muy lejanas a la gente. Me refiero a la gente que incluso no lee, o no lee poesía, o no sabe retórica. Entonces este texto trata de romper eso, pero no dejar de ser poético, que es uno de los puntos pues también de Catulo, que es así. Bien, se llama Existencia. Siglos me han contado que existían las abejas, que en sus panales la rica miel acumulaban, laboriosas, zumbando, deliciosa miel. Siglos me han contado que existían los jilgueros, que con sus picos finos cantos emitían, dulces, armónicos los jilgue, fuertes los sus picos. Mas nadie me había contado, ni siglos muy, muy atrás, ni de reciente la manera, que dulce y armónica tú existías. Ay, muchas gracias por habernos compartido este Gracias. poema en esta tarde de viernes. Y bueno, agradecerte también tu fina atención por haber contestado a esta invitación, por habernos brindado esta entrevista y también por habernos compartido estas maravillosas lecturas, todo este aprendizaje que has tenido y que sin duda alguna a nosotros también nos sirve de consejos, de ver esas experiencias como una enseñanza también. Y qué bueno que hables también de temas que hoy en día también se siguen viviendo, como es la discriminación, no solo hacerlo visible, sino también atender esa problemática desde que está
naciendo, ¿no? De raíz para que pueda solucionarse, porque se vive en distintas etapas de la vida y hay veces que también chicos que están pasando por el bullying no saben qué hacer cuando están viviendo una discriminación de ese tipo y es importante que los poetas, los escritores, nos tomemos el tiempo también de sensibilizar al respecto para que pueda lograrse que ya no se discrimine a nadie, de preferencia. Em, y bueno, también agradecer a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su fina atención y su tiempo. Que tengan un extraordinario fin de semana y nos vemos mañana con otra tertulia más. Y agradecemos a nuestro invitado de hoy, un invitado de lujo, Janitzio Villamar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos estén escuchando. Gracias.